Mi nombre es Carlos Suárez. Mi presencia aquí está referida a una gentil invitación del Centro Atlántico de Arte Moderno de Gran Canaria, por intermedio de artista sonoro y curador Paco Rosique. He pensado que para este vídeo lo mejor era hacer una parte introductoria teórica y explicar un poco de qué trata mi trabajo. Y después una parte de sonora, más sonora, en la que muestro la música que compongo y los instrumentos que toco en mis conciertos. Yo estudié, bueno, mis padres emigraron a Venezuela y me llevaron muy pequeño a Caracas, y allí estudié composición y etnomusicología. Como compositor, pues me dediqué un tiempo a la composición tradicional, y después me fui por la composición electroacústica. En aquel tiempo pues trabajábamos con unos sintetizadores. En los años, yo estudié electroacústica a mediados de los 80 y trabajábamos con unos sintetizadores analógicos bastante grandes, y con el paso del tiempo pues eso dejó de funcionar, pero yo siempre quedé con la idea de seguir con la electroacústica y trabajar con esos, o sea, comprar un sintetizador de estos viejos y trabajar. Pero actualmente todos esos sistemas de generación sonora se pusieron de moda, y la muestra es este sintetizador con el que trabajo, y es donde genero la mayoría de los sonidos que van a escuchar, digamos, en la parte electrónica. Lo que tienen estos aparatos es una calidad del gesto sonoro que responde al oído. Entonces, de alguna forma, cuando uno altera un parámetro en estos instrumentos, pues ese movimiento del cambio del parámetro se transforma en una referencia auditiva. O sea, para mí estos aparatos, a pesar de la complejidad y de la cantidad de variables que tiene, pues me permite llegar con mayor rapidez al sonido que estoy buscando. Yo, después de crear los sonidos en este instrumento, llevo esos sonidos a un ordenador, y en un secuenciador pues creo, digamos, la obra, la estructura, y bueno, como les comentaba, es un instrumento que eso responde al oído. Ya trabajar en el ordenador con el ratón es un proceso duro, porque el ratón ya responde al ojo. Pero bueno, tiene otras ventajas lo digital, ¿no? No se trata de que esto es mejor que lo digital. Lo analógico tiene sus ventajas y lo digital tiene otras ventajas. Yo comencé con unos módulos básicos, generadores, procesadores de sonido, aquí generadores de ruido, generadores de baja frecuencia, filtros, amplificadores que se controlan con voltaje, es decir, que se alteran, unos módulos alteran a otros, y uno de las no sé cómo definirlo, ¿no? Una de las, no sé si llamarlo paradojas, de estos instrumentos
es que cada vez que me siento a trabajar me pregunto si podré agotar lo infinitesimal de lo posible en estos aparatos, ¿no? Porque son sistemas totalmente abiertos. Todo esto se puede desconectar y reconectar de otra forma totalmente distinta. Y es lo que hago, ¿no? Dependiendo del tipo de sonido que estoy buscando, hago un tipo de conexiones. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con procesos de caos. Y para poder trabajar con eso, diseñé un módulo, que es este que está aquí. Es un módulo que genera distintos tipos de ruido caótico. Y bueno, el componente que genera todo eso es un diodo. Es un tipo de diodo que al conectarse a la inversa, pues comienza a generar procesos caóticos. Lo interesante de los procesos caóticos, es que tienen mucho que ver con mi otra área de interés, un gran área de interés, que es los sonidos naturales. Entonces, por una parte, trabajo con procesos caóticos y por otra parte trabajo con sonidos de naturaleza, sonidos de animales y sonidos de otros procesos naturales. Ahora, estos dos campos, aunque parecen muy diferentes, están muy conectados, están muy relacionados, porque si escuchan este sonido, esto podría ser perfectamente el sonido de un mar, de un mar embravecido, pero podría ser también un volcán. Un volcán que al hacer erupción, pues genera toda una cantidad de procesos caóticos, pero el caos es una materia muy interesante porque tiene el germen de lo nuevo, ¿no? De lo que puede, de lo que contiene estructuras de las que se puede sacar información y muy interesante. Entonces lo que hago, ¿no? Voy trabajando con estos procesos caóticos y dentro de esos sonidos de caos voy buscando referencias de mi propia resonancia interna como artista, ¿no? Porque ¿qué es un artista sino alguien que tiene una intuición ya de niño o de joven, ¿no? Hay algo en tu interior que como que está ahí intentando salir. Y el artista pasa toda su vida tratando de materializar esa intuición. Bueno, de manera que lo que hago con estos procesos de generación sonora, en este caso caóticos, aleatorios, es en esa aleatoriedad, en ese caos, buscar patrones que estén en conexión con mi resonancia. Y eso es lo interesante del caos. Por ejemplo, si observan un arroyo, van a observar una cantidad de vibraciones, de procesos, pero van a observar que en ese caos, en ese aparente caos, en esa sobrecarga de información, también hay estructuras que se forman. Y de alguna manera, en estos procesos caóticos, yo busco esas estructuras. Eso, que en un arroyo de pronto pueden ver que se forman espirales, múltiples espirales, y si se acercan a esas espirales, verán que se parecen mucho a galaxias, ¿no? Es como la formación del universo. Ya en lo pequeño podemos percibir
lo grande, lo inmenso, lo inconmensurable. Entonces, este módulo de caos tiene un selector, y ese selector va escogiendo entre distintos tipos de ruido. Ven, unos ruidos son más granulares, otros ruidos son más continuos, otros tienen espacios de silencio entre los grumos de ruido. Después, este módulo entra a un procesador de señal que por una parte sale como sonido, pero por otra entra a este procesador que lo que hace es convertir esa señal en una onda continua, pero una onda que es reflejo de ese ruido, y se utiliza esa onda se utiliza como elemento de control para amplificar, para abrir y cerrar filtros, etc. Entonces les voy a... ¿Ven el ruido que escuchamos anteriormente? Ese ruido, digamos, en bruto, termina convirtiéndose en un sonido como esto. Ese sonido se va puliendo. Se va puliendo con distintos procesos y hasta que llegas al sonido que estás buscando. Ese sonido pues se digitaliza y se lleva al secuenciador, donde se crea la obra. La gran ventaja de dominar la electrónica es que puedes convertir una idea en una realidad sonora. Y eso es pues lo maravilloso de la electrónica, ¿no? Teniendo conocimiento básico de algunos elementos de electrónica, pues puedes combinar los componentes para llegar a eso que estás buscando. Bueno, otra área que en la cual estoy explorando es la parte de la organología experimental. La organología es la parte de la musicología que se encarga de estudiar los instrumentos musicales. Y basado en esa digamos, exploración o ese conocimiento de todo de una de las áreas en las que la imaginación humana se ha desplegado con mayor diversidad, que es la creación de instrumentos, yo he trabajado en la creación de estos instrumentos. Lo curioso es que cuando creas un instrumento, el instrumento se convierte en una referencia de lo que eres, ¿no? De alguna manera refleja tus expectativas. Yo, por ejemplo, creé este instrumento que, como, bueno, ahora lo escucharán mejor en la presentación sonora. A mí siempre me han comentado que utilizo mucho efectos de resonancia, de eco. Este instrumento lo creé sin ninguna referencia a eso. De hecho, mi forma de utilizar las reverberaciones y los ecos es bastante intuitiva, ¿no? No lo hago a propósito, pero al crear este instrumento
verán que es un instrumento acústico, totalmente acústico, que parece que pasara por un procesador de eco o que resonara en una gran catedral, en un espacio arquitectónico de grandes dimensiones. Es una madera y, como ven, hay muchos muelles, también hay cuerdas, ¿no? Y las cuerdas tienen unos afinadores de guitarra para poder afinarlas, afinar todo el sistema en relación a la resonancia general de la madera. Otro instrumento parecido, pero que bueno, es bastante largo, no lo puedo mostrar todo, pero está en relación al monocordio de Pitágoras, que utilizaba para medir los intervalos, y como ven, pues nada, es un monocordio con una cuerda bastante gorda que genera unas ondas bastante profundas de baja frecuencia, y un instrumento africano bastante conocido, que es la calimba. Entonces tengo dos calimbas, una en cada lado, y cuando las toco hago un efecto como de estéreo, ¿no? De diálogo en el espacio estéreo. Estos instrumentos, por supuesto, tienen una resonancia interna, que es lo que me interesa. La madera dentro tiene el sonido más interesante de estos instrumentos. Entonces, para que ese sonido pueda salir, yo lo que hago es poner unos micros de contacto, y entonces puedo captar toda esa resonancia interna de la madera. Bueno, eso lo verán mejor en la presentación. Otro proceso interesante, otra parte interesante, es ya la parte de la electromecánica, que ya es utilizar motores y utilizar otros elementos como este, por ejemplo. Aquí tenemos un pequeño motor que es lo que mueve, hace vibrar los móviles, y ese pequeño motor pues se puede utilizar como un elemento de automático que genere una especie de movimiento de interpretación automática del instrumento, o simplemente hacerlo vibrar, hacerlo sonar. Entonces otro ejemplo. Esta parte de mi trabajo se inspira mucho en el arte sonoro, ¿no? Actualmente los artistas plásticos están trabajando mucho con el sonido y han generado obras muy interesantes en ese ámbito de lo plástico, pero utilizando el sonido como materia de su obra. Y bueno, y hay unas instalaciones impresionantes, de sonido impresionantes, utilizando este tipo de elementos, motores y sistemas de automatización. Pero bueno, el campo del arte sonoro es muy interesante, y de pronto te consigues con unos sonidos que realmente que sorprenden. Fíjese, por ejemplo, a ver si se aprecia esto. Es decir, el simple movimiento de yo un día puse esto sobre esto y quedó moviéndose, y me quedé bastante sorprendido de lo que sonaba. Y bueno, yo creo que con esto puedo
concluir la parte teórica y pasar a la parte, digamos, de interpretación sonora.
Aliénation et magie noire. Il s'agit d'aliéner dans des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Les médecins favorisent la magie dans leur thérapeutique irrationnelle et stupide.
c'est par les médecins et non par les malades. La société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Il faut aussi que la mort vive. Complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ces morts à l'électrochoc. Voilà un tuyau thérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi. De les présenter ainsi vifs, ainsi fantastiquement disponibles et vifs. Livraison du barda de vivre aux exigences du non-moi. Pardon, l'âpre de mort. Elle plonge le commotionné dans ce rail par lequel on quitte la vie. La médecine soudoyée ment chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode. Je n'ai vu, moi, que des terrorisés de la méthode, incapables de retrouver leur moi. Or, je le répète, le bardo, c'est la mort. Et la mort, un état de magie noire qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Créer ainsi artificiellement la mort, la médecine présente l'entreprend, favoriser un reflux du néant n'a jamais profité à personne et dont certains producteurs prédestinés de l'homme se repèrent depuis longtemps. Celui qu'il a fallu choisir, renoncer à être homme, devenir
un aliéné et bon. Quelle garantie les aliénés résidents de ce monde ont-ils d'être soignés par d'autres types? Ten piedad de nós, nos provestarros, contamos os camiños das estrelas. E embobados na música celeste, esquecemos a fórmula do mundo. Non comprendo, nunca poden saber para que sirve, moitas cousas escuras. Cando te dentro sai da súa toqueira, como un furón de soños a saudade. Sópetou, nos límites lonxanos do horizonte, quitou o resplandor dunha cidade en chamas. O fume, como unha palmeira gigantesca, abriu os seus brazos ardentes e desapareceu pola bóveda celeste un escudo anuncio de morte.
brutal silencio do mundo dilatado e inmenso como unha chaira. Meu vello, meu eterno amigo, dime no que estás pensando.